Bueno, pues vamos a empezar con esta asamblea. El índice que vamos a desarrollar es este, consta de 6 puntos: marco contextual, las actuaciones llevadas a cabo por el sindicato, el cálculo de las cantidades. Intervendrá en la asamblea un abogado de nuestros servicios jurídicos, luego habrá una atención a las preguntas y finalmente el contacto para las personas interesadas que podéis contactar para que os llevemos a cabo el recurso. Bueno, no nos hemos presentado, soy Rafa y podéis visualizar en pantalla a mi compañero Raúl, al que le voy a dar la palabra para que desarrolle el marco contextual a continuación. Adelante, Raúl. Buenas tardes a todos los asistentes. En un primer momento vamos a hacer un marco contextual de los diversos opositores del año de oposición y en la situación que se encontraría cada uno de ellos. Decir que los opositores anteriores al 2018, es decir, los opositores del año 2017, 2016, 2015, pues en estos momentos ya no cabría recurso, ya que han pasado 4 años, que son por los cuales prescribe, digamos, ya el citado recurso. Con lo cual, vamos a centrarnos ya en los opositores del 2018, ¿vale? Los opositores del 2018 comenzarían a ser funcionarios en prácticas el 1 de septiembre del 2018 y finalizarían como funcionarios en práctica el 31 de agosto del 2019. Con lo cual, ya habrían pasado 4 años, ¿vale? Desde septiembre del 2018, pero algunos meses de ese curso, como puede ser marzo del 19, abril, mayo, junio, julio y agosto del 19, todavía no han prescrito, con lo cual las cantidades en cuanto a trienios y sexenios que se le dejaron de abonar como funcionarios en prácticas, todavía cabría recurso y estaríamos en el plazo citado de 4 años. No se podría recuperar, si se ganase esa sentencia, el curso completo, pero desde que se interpone el recurso, pues habría algunos meses que sí que se podría recuperar los complementos relativos a trienios y sexenios de esos meses. Estamos hablando ya de marzo, abril, mayo, etcétera. En las oposiciones del 2018 se repartieron 3.000 plazas del cuerpo de maestros. Entonces, estos serían, digamos, esta información de estos primeros opositores que estamos hablando, relativas a esas 3.000 docentes que a fecha 1 de septiembre del 18, comenzaron a ser funcionarios en prácticas. No, 1 de septiembre del 18, que me han bailado un poco las fechas, ¿vale? Pues ese sería, digamos, el primer colectivo, opositores del 2018. El segundo colectivo serían opositores del 2019. En esas oposiciones se repartieron 4.616 plazas de secundaria y otros cuerpos. Creo que quedó alguna desierta, pero aproximadamente sí que a 1 de septiembre del 2019 hubo unos 4.000 docentes que fueron funcionarios en prácticas y que su periodo de prácticas fue desde el 1 de septiembre del 2019 a 31 de agosto del 2020. Pues vamos a ver. Estos opositores sí que estarían, digamos, a tiempo de interponer un recurso, ¿vale? Porque no ha prescrito todavía esos 4 años y se podría reclamar los complementos de antigüedad relativos a trienios y sexenios que dejaron de cobrar como funcionarios en prácticas durante esos meses del curso 19 y 20. Hay que tener en cuenta también que hay un acuerdo del incremento de la masa salarial, el acuerdo de 4 de junio del 2021, por el cual dice que a partir del 1 de enero del 2020 hay una partida presupuestaria para compensar a los funcionarios en prácticas que dejan de cobrar estos complementos de antigüedad. En el caso de que eso se llegase a pagar, que todavía no se ha pagado, y es el acuerdo ya del 4 de junio del 2021, pues se podría recuperar los meses que van desde el 1 de enero del 2020 al 31 de agosto del 2020, pero en ningún caso lo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 19, porque no entran dentro de este acuerdo del incremento de la masa salarial. También dice el acuerdo, dice, en todo caso, y leo literalmente, si el importe total a compensar supera la cantidad asignada, la compensación se reducirá proporcionalmente a la cantidad que corresponda a cada persona, con lo cual este acuerdo tampoco garantiza que se cobre íntegramente
las retribuciones que corresponderían con los complementos que se tenían ya de trienios y sexenios anteriormente a ser nombrados funcionarios en prácticas. Con lo cual, después intervendrá el abogado y dirá, digamos, información relativa a presentar el recurso o no presentarlo, pero también podría reclamarse con los servicios jurídicos, en este caso de CSI, presentar recurso para poder recuperar los complementos perdidos durante ese curso 19 y 20. Por lo tanto, esta información es la relativa a los opositores que aprobaron las oposiciones en el 2019 y que empezaron como funcionarios en práctica el 1 de septiembre del 2019 y acabaron el 31 de agosto del 2020. Bueno, pues ese sería el segundo colectivo. El tercer colectivo de los que vamos a hablar pues serían opositores del 2020. ¿Y qué es lo que pasó en el 2020? Pues que se suspendieron las oposiciones debido a la pandemia. Con lo cual, en 2020 no hubo oposiciones, con lo cual no hubo funcionarios en práctica a 1 de septiembre del 2020. Pudo haber alguno, muy poquitos casos, en todo caso, que podrían ser opositores que pospusieron su fase de prácticas al curso siguiente, o que por enfermedad, por maternidad, por otras circunstancias, o que suspendieron la fase de prácticas y la volvieron a realizar en septiembre del 2020, pero estamos hablando de muy poquitos casos. De todas formas, a estos opositores que pudieron realizar la fase de prácticas desde el 1 de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021 también podrían, digamos, reclamar los complementos que dejaron de cobrar de trienios y sexenios durante esos meses, pues a través también de los servicios jurídicos de CSI. Pasamos a los siguientes colectivos. Serían ya los opositores del 2021 y del 2022. En 2021 hubo 3.542 plazas de secundaria y otros cuerpos, con lo cual más o menos hubo esos funcionarios en práctica a 1 de septiembre de 2021, y en las oposiciones del 2022 se repartieron 1.228 plazas del cuerpo de maestros, con lo cual a 1 de septiembre del 2022 hubo esos 1.228 opositores que se convirtieron en funcionarios en prácticas. Estos opositores, de acuerdo al reciente decreto 5/2023 de 27 de enero, van a cobrar, digamos, esas cuantías, esas retribuciones relativas a trienios y sexenios con carácter retroactivo, muy importante, a 1 de septiembre del 2021, ¿vale? Leo literalmente: este decreto será aplicable con carácter retroactivo a los nombramientos del personal funcionario en prácticas efectuados a partir del 1 de septiembre de 2021. Con lo cual, los opositores del 2021 y opositores del 2022 se les va a pagar según, digamos, lo redactado en el decreto. Estos opositores, de momento, pues no tienen que hacer nada. Tenemos que esperar que la Consellería dé más información al respecto, que den fecha de pago, en qué nómina se les va a ingresar, pero ya digamos que van, digamos, según el decreto publicado 5/2023. No tienen que, en principio, recurrir a los recursos judiciales que podrían tener opositores de años anteriores. Y a la siguiente diapositiva es un poco un resumen de lo que hemos hablado. Anteriores al 2018, si hubieran presentado recurso en tiempo y forma, pues ese recurso está en marcha y veremos si se dictamina de forma positiva o negativa, pero si no hubieran, digamos, iniciado recurso los opositores del 17, 16, etcétera, pues ya no cabe porque ya han pasado 4 años. Los del 18 están a tiempo de presentar recurso y recuperar algunos meses los complementos de trienios y sexenios, no todos, pero algunos meses sí, porque todavía no han prescrito, digamos, esos 4 años. Los opositores del curso 19 y 20 pues tienen que valorar, fueron funcionarios en prácticas a 1 de septiembre del 2019, pueden también presentar recurso, pueden recuperar, digamos, esos meses, los complementos que dejaron de cobrar, y también hay que decir que hay sobre la mesa ese acuerdo del incremento de la masa salarial que dice que compensará a los funcionarios en prácticas a partir del 1 de enero del 2020, pero todavía, el 1 de enero del 2020, pero todavía no se ha hecho efectivo. Después, los del curso 2021, pues ya hemos dicho que no hubo no hubo oposiciones, con lo cual los funcionarios en prácticas serían un número residual.
Y ya los cursos 21 y 22 y 22-23, pues ya, digamos, se recogen en el decreto que ha sido publicado recientemente. El hecho de hacer esta asamblea, pues también tiene que ver con la publicación del decreto que reconoce el derecho de los funcionarios en prácticas a cobrar esos complementos de trienios y sexenios y sentencias ganadas últimamente por CSIC, como una sentencia que se ganó el 23 de enero en Alicante, que después proyectaremos el fallo del tribunal. Entonces, esto hace que la línea actualmente sea más favorable de cara a los posibles recursos que se puedan presentar y que parece que la línea es que se pueden ganar. Digamos, somos más optimistas de acuerdo a los antecedentes que acabamos de nombrar. Y luego vamos a seguir la asamblea con varios apartados que va a comentar mi compañero Rafa, como son las acciones que CSIF ha tenido respecto al impago de trienios y sexenios para funcionarios en prácticas, ha sido una reclamación histórica de CSIF. En las demás comunidades autónomas sí que se han venido cobrando y CSIF pues, lo ha reclamado por todas las vías, en mesa sectorial, junta de personal, a través de prensa, por vía jurídica, con los recursos que le hemos llevado a afiliados, etcétera. Por lo tanto, ahora vamos a hacer ese repaso y también el compañero va a hacer una pequeña calculadora de las cantidades que se han podido dejar de cobrar con estos impagos de trienios y sexenios. Pues le doy la palabra a Rafa. Gracias, Raúl. Bueno, pues retomando lo que comentaba mi compañero, pues hemos tirado de hemeroteca y hemos rescatado algunos de las noticias que teníamos por ahí sobre las veces que hemos instado a la Consejería de Educación a que pagase los trienios y los sexenios y algunos complementos retributivos más al funcionariado en prácticas. Ha sido en diferentes foros, en junta de personal, en mesas de negociación, notas de prensa y pues hasta hace bien poco pues la Consejería no era propensa al pago de estos complementos retributivos y miraba hacia otro lado. Claro, pues paralelamente CSIF, paralelo a la acción sindical, pues desde los juzgados pues ha ido afiliado por afiliado, DNI por DNI, defendiendo los casos particulares y ha ganado múltiples sentencias que actualmente están ya cobrando, de las primeras, pues están ya cobrando los complementos retributivos. Y esta última, queríamos comentar esta porque es la última de las múltiples que hemos ganado, es del mes pasado, concretamente de un juzgado de Alicante. Pues en esta sentencia se recoge el fallo a través del cual la negativa de la Consejería a pagar a esa persona, que preservamos lógicamente el anonimato, no quería pagar, como viene siendo en general, los trienios y los sexenios, complementos retributivos en prácticas, pues ha tenido que ser un juez el que falle, el que dictamine que eso no es así, que existe marco jurídico suficiente, y así lo han aportado nuestros servicios jurídicos y lo han argumentado, para que declinase al pago. Entonces esta es la última sentencia y por eso pues hemos visto oportuno mostrarosla para ver que esto es una realidad. En el 23 de enero del 2023, de este año, se produjo este fallo y lo hemos recopilado para mostraros. Bueno, pues dicho lo cual, pasamos a ver las cantidades. Vamos a ver un cálculo según los colectivos que ha comentado mi compañero Raúl, pues qué cantidades les correspondería reclamar para posteriormente cobrar. Recordemos que estaban opositores del 2018, opositores del 19, opositores del 20, los que hubiera, y luego ya a partir del 21, como por decreto ya corresponde el pago, pues esos dos colectivos, 21-22, y estos de este año que están ahora, 22-23, pues no haría falta que
hiciesen el recurso para reclamar nada, puesto que ya les corresponde legalmente el cobro. Donde cuesta más este cobro, pues que tiene que ser a través de los juzgados, pues es para estos tres colectivos. Y bueno, ¿y cuánto les corresponde? Pues mirar un cálculo rápido es el que os queremos mostrar. Para una persona que no tuviese sexenios, que únicamente tuviese un trienio, pues bueno, vamos a ver. 2018 fue nombrado funcionario en prácticas el 1 de septiembre del 2018. De septiembre al 31 de diciembre del 18 no le correspondería ningún mes porque ya ha prescrito. Donde empieza, estamos en marzo, pues para el cálculo rápido hemos puesto abril, ¿vale? Desde abril. Entonces, desde el 1 de abril del 19 hasta la finalización de su fase de prácticas, 31 de agosto del 19, van 5 meses. En el 19, el trienio para el grupo 1 se pagaba a 45,29 euros y para el grupo A2, maestros, pues se pagaba a 36,96. Pues bueno, multiplicando 5 por 45 y pico, 226, y multiplicando 5 por 36 y pico, 184. Esas serían las cantidades que se quedarían para funcionarios en prácticas 18-19. De manera análoga, para los funcionarios en prácticas 19 y 20 serían las cantidades. En este caso ya se puede reclamar desde el principio, desde que fueron nombrados. Entonces, desde el 1 de septiembre del 19 al 31 de diciembre del mismo año, los 4 meses. En ese año, en el 19, pues se pagaba esa cantidad, 45,29 para el grupo 1 el trienio, 36,93 para el grupo A2, pues bueno, multiplicando los meses por la cuantía del trienio en dicho año, tendríamos estas cantidades. Y luego el curso seguiría, cambia el año, cambia la cuantía del trienio, pues desde el 1 de enero del 20 hasta el 31 de agosto del 20, que fui también el último tramo como funcionario en prácticas en ese curso, pues 8 por 45 y 8 por 37, pues son los 363 y pico y los 296. Finalmente, el último colectivo, menos numeroso, por las razones expuestas anteriormente, de 2020-2021, lo mismo, desde el 1 de septiembre que tienen el nombramiento hasta diciembre 4 meses y hasta los 12, los otros 8 meses, pues desde enero hasta agosto, a razón de 46,32 en el 2021 y a razón de 45,41 en el 2020 para el grupo A1. Para el grupo A2 en el 2021 37,78, 37,03 en el 2020. Pues bueno, las cantidades para cada año, puesto que cambian las cuantías de los trienios y bueno, pues la suma. En conclusión, para estos últimos funcionarios en práctica, si son del grupo A1, 552 y si son del grupo A2, 450. 19-20, 544 para el grupo A1, 443 para el grupo A2. Y finalmente, el colectivo del curso 18-19, si son del grupo A1, 226 y 184 si son del grupo A2. Esto es un cálculo rápido y a esto habría que considerar aspectos como la retención de Hacienda, es decir, el IRPF. Estos son cantidades sin IRPF que tenemos ahí y habría que tener en cuenta las retenciones. Y por otro lado también comentaros que como son ingresos, por ejemplo los del 18, los del 19, como son ingresos de otros años, pues cabría también a lo mejor hacer una complementaria, tendría que verse con algún asesor fiscal que nos lleve la declaración de Hacienda, pues para meter estos ingresos en el año que corresponda o si se pueden incluir en el año corriente. Vale, esto es un cálculo rápido y aproximado, como he dicho al comienzo. Bueno, de momento, entre que viene Nacho, voy a contestar alguna pregunta que habéis trasladado y que se puede también contestar por parte de los delegados.
Por ejemplo, dice, funcionaria en prácticas del curso 21-22 con un trienio que no se me pagó. Y además tengo un periodo previo de casi 4 meses como interina en los que tenía el trienio reconocido, pero solo se me pagó lo correspondiente a 3 semanas. Bueno, pues el curso 21-22 se va a pagar según el decreto publicado, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Ahí no vas a tener problema. Y lo del periodo de 4 meses que no se te pagó y te correspondía ya como funcionaria interina, pues eso hay que pasar por la DT a ver lo que ha pasado. Primero se puede hacer una reclamación vía administrativa y te recomiendo que contactes con tu delegado de CSIF para que pasen por la dirección territorial y, digamos, veamos a ver qué ha pasado. Se presenta una reclamación a ver si es un error administrativo o qué ha podido pasar. Dice, creo que Consellería ya ha dicho que abonará los trienios y sexenios a los que aprobamos en el 21. Entonces no entiendo la necesidad de reclamarlo vía judicial. Bueno, reclamarlo vía judicial es para los opositores anteriores. Ya hemos visto oposiciones del 18, 19 y demás. Y un poco, ¿por qué se hace esta asamblea? Es porque la línea actualmente es más favorable debido a las sentencias ganadas, a la publicación del decreto y demás. Esa sería un poco la explicación. La siguiente dice, ¿podemos reclamar todavía? Pues bueno, se puede reclamar lo que hemos dicho de la oposición 18, 19 y 20 y anteriormente pues habrían pasado esos 4 años. Es un poco la explicación que hemos dado en el marco contextual, digamos, de esta asamblea. Contesto a la última y pasará Nacho a hacer la explicación pertinente. Dice, fui funcionaria en prácticas en el año 21-22, todavía no cuento con un trienio, incluyendo ese año y sustituciones previas. ¿Cómo puedo asegurarme que se me tenga en cuenta el curso de prácticas 21-22 a efectos de pago de mi primer trienio? Bueno, pues entonces de momento no has perdido nada porque si no venías cobrando ningún trienio o sexenio todavía no se ha cumplido. Hasta ahora, cuando salíamos publicados funcionarios de carrera en el BOE, pedíamos a la dirección territorial que se nos reconociese ese año de prácticas para que se incluyese a nivel de cómputo de tiempo trabajado a efectos de este pago de complementos. Por lo cual, vamos a ver con la publicación del decreto las instrucciones que da la Consellería, pero en principio deberíamos pedir que se nos incluyese ese año como funcionarios en prácticas. Le doy paso a Nacho. Me imagino que os han dicho que a raíz de diversas sentencias, entre ellas nuestras, pues parece ser que Consellería, Consellería pues por vía administrativa ha decidido reconocer el abono de los trienios y sexenios para los interinos que no estuviesen reconocidos antes del periodo de prácticas. Respecto a esta gente que se le ha reconocido este decreto, entiendo que las dudas son menos, es decir, esto lo van a pagar y entendemos que no hay ninguna duda porque tiene un decreto de la Consellería que tiene que cumplir. En todo caso, si la gente que se ve afectada por esto en un tiempo prudencial no ha cobrado las cantidades que tiene que cobrar, se debe poner en contacto con la asesoría jurídica vía los compañeros de aquí del sector y lo reclamaríamos basándonos en este decreto que se ha aprobado recientemente. Esto es muy sencillo y vamos, no creo que se vaya a dar el caso porque para eso han aprobado el decreto, aunque no sea la primera vez que se contradicen, ¿vale? las administraciones. Y luego tenemos varios escenarios. Este decreto, si no recuerdo mal, se remonta para que cobre la gente del 21, ¿verdad? Los que fueron funcionarios en prácticas en el 21. Bien. En el 20 no hubo funcionarios en prácticas, con lo cual la gran duda viene con los del 19. Y digo la gran duda viene con los del 19 porque los anteriores, en mi opinión, están prescritas las cantidades anteriores a marzo del 18, a ver, marzo del 19. Sería marzo del 19, las cantidades anteriores a marzo del 19 se encontrarían prescritas. No sé si Rafa está diciendo... Ah, no, está hablando por teléfono. Con lo cual, esta gente, yo las cantidades anteriores a marzo del 19, en mi opinión, no pueden ser reclamadas porque sabéis que hay un periodo para reclamar este tipo de cantidades que son 4 años, ¿de acuerdo? Ojo, se puede dar el caso, como tenemos caso de alguna afiliada en concreto, que ha sido muy precavida y año a año ha venido solicitándolo, ¿vale? Esta compañera acabó consiguiéndolo porque año a año había ido... digamos, eliminando esta prescripción, porque cada año hacía una solicitud, con lo cual ella todos los años renovaba esos 4 años que se tienen para poderlo reclamar. Y ella, en este caso, sí que consiguió una sentencia estimatoria. Pero quien no haya hecho solicitud con anterioridad a marzo del 19, en mi opinión, no tiene nada que hacer y lo único que va a hacer es perder el tiempo y el dinero en los términos que luego os explicaré.
Vale, vamos a la gente, con la gente que entiendo que sí que tiene posibilidades, que son gente que se le deben cantidades por de marzo del 21 hasta lo que abarca el decreto este que se ha dictado. Pues esta gente lo que tiene que hacer, si no lo ha hecho ya, es presentar una solicitud, que yo creo que de aquí en el sector hay una tipo, y si no, se me pide a mí directamente y se la personalizo, eso no es ningún problema, pero es una solicitud muy sencilla. Y esa solicitud hay que esperar a que Consellería la conteste o no la conteste. Bueno, ¿qué pasa si la contesta? Si la contesta, esa resolución puede ser estimatoria o desestimatoria. Si es desestimatoria, pues si es estimatoria se ha acabado aquí el asunto. Si es desestimatoria, tenemos un mes, y este plazo es importante porque es el más corto de los que vamos a disponer, tenemos un mes para presentar recurso de alzada frente a esa resolución. ¿Vale? Os ponéis en contacto con nosotros y os prepararemos un recurso de alzada ya más fundamentadito que la solicitud, aunque los mismos términos. Ese recurso de alzada, la Administración puede contestarlo o no contestarlo. Si nos lo contestan en el plazo de un mes, tenemos plazo ya para presentar demanda, que es cuando os tenéis que poner en contacto directamente con los compañeros para que os den hora conmigo y explicaros los términos de una reclamación judicial, aunque yo os los voy a explicar ahora, ¿vale? Habíamos dicho, nos remontamos un poquito para atrás, que no había contestado, recurso de alzada, desestimatorio y esa era la vía judicial, habiendo contestado a la Administración. ¿Qué pasa si no nos contesta a la solicitud? Pues si no nos contesta a la solicitud, tenemos que esperar 3 meses para entender que tenemos un recurso de alzada, o sea, que tenemos, perdón, una resolución desestimatoria presunta. Y a partir de esos 3 meses tenemos otros 3 para presentar un recurso de contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Lo mismo, tenéis que poneros en contacto con nosotros para que os lo preparemos. ¿En qué consiste el procedimiento judicial? Una vez ya nos lo han desestimado, ya tenemos puesta la demanda. Os ponéis, bueno, tenemos puesta la demanda, no. Concertáis una cita conmigo y preparamos una demanda, ¿de acuerdo? Una demanda que ya os adelanto que tiene bastantes visos de prosperar. ¿Por qué? Pues porque la Administración ya lo ha reconocido por activa y por pasiva que tiene derecho, porque tenemos jurisprudencia al respecto. Jurisprudencia realmente no, porque no tenemos las sentencias de enjundia suficiente para que se considere jurisprudencia, pero tenemos muchos pronunciamientos judiciales que siempre han ido en el mismo sentido, con lo cual todo indica que va a salir bien, ¿de acuerdo? Aunque también os digo, y esto hay veces que la gente no lo entiende, que es que los jueces de repente cambian de criterio. Y bueno, para eso están las segundas instancias. Pero bueno, vamos a contar con que todo va bien. Venís a mi despacho y yo os comento. ¿Qué os voy a comentar? Que frente a esa resolución o frente a esa desestimación presunta podemos presentar una demanda. Esa demanda va a un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia, si sois de Valencia, si sois de otra, es que no sé tampoco el perfil de la gente que está en la asamblea, pero vamos, iría al juzgado de lo contencioso administrativo y una vez presentada la demanda, en unos 8 o 9 meses, si es en Valencia, tendríamos juicio y sentencia. Esa sentencia no es recurrible por ninguna de las partes. Quiere decir que esa sentencia a los 9 meses la vas a tener y va a ser firme. Todo indica que va a ser estimatoria. Y a partir de ahí, con sentencia estimatoria, la Administración tiene 2 meses para pagaros lo que se os debe. ¿A qué os enfrentáis en caso de perder? En el improbable caso de perder, porque ahora mismo, insisto, que se están ganando. Los servicios jurídicos del CESIF, en este caso mis servicios, los abona el sindicato, ¿de acuerdo? Los funcionarios, los afiliados que están afiliados, no recuerdo, creo que son durante más de 6 meses, no tienen que pagar nada. Si se afilia a alguien para llevar este asunto, tendría que pagar únicamente 60 euros al sindicato, ¿vale? El que esté afiliado más de 6 meses no tiene que abonar nada y el único riesgo que se corre es que se pierda la sentencia, que ya os digo que es improbable, y que además que se pierde la sentencia, el juez condene en costas. ¿A cuánto nos enfrentamos? Pues bueno, cada juzgado tiene un criterio con las costas, pero el abanico va de 0 a 500 euros. No te puede costar más de 500 euros. Y esa es la única, digamos, el único hándicap que tiene todo esto y el único gasto al que os tendréis que enfrentar, que son esa posibilidad, esa espada de Damocles de que os hagan pagar 500 euros. A nivel jurisprudencial, etcétera, ya os digo que todo pinta muy bien y no sé si hay posibilidad, porque veo que Rafa está hablando por teléfono, pero no sé si hay posibilidad de preguntas. Es que no, yo no oigo a nadie, entonces estoy aquí hablando
un poco extraño. Raúl, no sé si hay preguntas y... Sí, va a haber preguntas. Pero no, es que yo no oigo a nadie. Sí, no, es que están todos silenciados, pero ahora te va a dar... Cualquier duda y no dudéis. Vale, pues Bueno, ahora... llegado a este punto, pues vamos a dar paso al turno de preguntas. Levantar la mano